Carol Burnett hizo reír a millones durante más de una década, pero en 1977 filmó algo tan crudo, tan desgarrador, que se ha negado a verlo desde entonces. Ni una sola vez, ni en 47 años. El público lo llamó genialidad. Los críticos lo llamaron legendario, pero para Carol era demasiado personal. ¿Qué había en ese sketch y por qué la mujer más divertida de América decidió que nunca podría enfrentar su propia actuación de nuevo? Carol Burnett nació el 26 de abril de 1933 en San Antonio, Texas. Si solo la conociste más tarde como la reina de la comedia, podrías imaginar una infancia llena de risas. Pero los primeros años de Carol fueron todo menos divertidos. Sus padres, ambos alcohólicos, apenas podían cuidarse a sí mismos, y mucho menos a una hija. Su padre pasaba de un trabajo ocasional a otro, a menudo en cines, pero no podía mantener un empleo estable. Su madre, obsesionada con convertirse en escritora de Hollywood, ahogaba sus frustraciones en botellas de licor. Para cuando Carol era una niña pequeña, ya había aprendido una lección cruel. No era la primera prioridad de sus padres. La botella lo era. Cuando sus padres finalmente se rindieron, fue acogida por su abuela, Mabel White. En 1940, las dos se fueron de Texas a Hollywood, pero no había una alfombra roja brillante esperándolas. En su lugar, se mudaron a una pensión deteriorada donde adictos, enfermos mentales y vagabundos desesperados llenaban los pasillos. Por $20 a la semana, vivían en una sola habitación estrecha. Este fue el telón de fondo de la infancia de Carol: pobreza, inestabilidad y abandono. Sin embargo, en medio de la desesperación, su abuela le dio algo invaluable: amor incondicional. Y Carol descubrió algo aún más poderoso: la imaginación. En las paredes descascaradas de esa pensión destartalada, inventó una escapatoria, una hermana gemela llamada Karen. Karen era todo lo que Carol no era: segura de sí misma, glamurosa, siempre en control. Carol hizo su alter ego tan convincente que otros inquilinos creían que Karen existía. Subía por la escalera de incendios, se cambiaba de ropa y reaparecía momentos después como Karen, deslumbrando a la casa. Luego volvía a transformarse en la tímida y callada Carol. Ese fue su primer escenario y reveló la chispa que un día la haría imparable. Pero la vida no se volvió más fácil. Su abuela y ella sobrevivían con centavos. Cada sábado juntaban 25 centavos cada una para una entrada de cine, más del 10% de todo su ingreso semanal. Para Carol, esas horas dentro de un teatro eran un milagro. Dejó atrás pintura descascarada, alacenas vacías y miedo. En cambio, fue transportada a un mundo donde Fred Astaire bailaba, Judy Garland cantaba y la magia vivía. Pero cuando los créditos terminaban, la supervivencia regresaba. Tan desesperadas estaban por lo básico que robaban papel higiénico de los baños del teatro en silencio. Carol entendió temprano que los sueños no tenían precio, pero la supervivencia era implacable. Un día, mientras veía Tarzán, escuchó el famoso grito de la jungla de Johnny Weissmuller. Ese sonido se convirtió en su obsesión. En casa, practicó hasta perfeccionar cada tono y ritmo. Aún no lo sabía, pero estaba entrenando su diafragma, dominando el control vocal, construyendo una base que más tarde le serviría en sketches de comedia. Ese grito tonto eventualmente haría llorar de risa al público, pero en ese entonces solo era una niña tratando de encontrar su voz. Para cuando terminó la escuela secundaria, Carol tenía un plan: estudiaría periodismo en la Universidad de California en Los Ángeles. Su madre había soñado con ser escritora, y Carol se sentía obligada a llevar ese sueño adelante. Pero cuando llegó el día de la inscripción, la realidad golpeó. La matrícula costaba $50. No tenía nada cercano a eso. Eso podría haber sido el final, pero el destino intervino. De la nada, un desconocido, alguien cuya identidad nunca descubrió, pagó su matrícula. Sin condiciones, solo lo suficiente para cambiar toda su vida. En la Universidad de California en Los Ángeles comenzó a estudiar periodismo, pero el destino tenía otras ideas. Una sola clase optativa de teatro lo cambió todo. En ese escenario, algo hizo clic. Ya no era la Carol, pobre e invisible. Era divertida, dominante, viva. Los profesores se dieron cuenta. Los compañeros de clase no podían apartar la mirada. Pronto, el periodismo le pareció demasiado pequeño. Cambió a teatro. Al final de su primer año, fue nombrada la novata más prometedora. No era solo un título, era una validación. Por primera vez, alguien le dijo que era especial, y ella lo creyó. Pero seguía sin dinero. Trabajando como acomodadora por 65 centavos la hora, ahorraba cada centavo para sobrevivir. Y luego, en una fiesta en San Diego, su vida dio otro giro inesperado. Carol no estaba allí para celebrar. Estaba metiendo aperitivos en su bolso para llevarlos a casa a su abuela.
Un extraño elegantemente vestido se acercó. No estaba en el mundo del espectáculo. Era un millonario constructor de barcos. Hombro de la joya. Carol confesó que soñaba con Nueva York, pero ni siquiera podía pagar la matrícula de la Universidad de California en Los Ángeles. Él le ofreció algo increíble: $1,000 para ella y su novio, Don Saroyan. Había condiciones. 6,292. Nunca revelar su nombre. 6,293. Usar el dinero solo para llegar a Nueva York. 6,294. Si lo lograban, tenían que ayudar a otros a cambio. Ella aceptó. En 1954, Carol dejó UCLA y abordó un tren hacia Nueva York con Don. No tenía contactos, ni dinero, ni red de seguridad. No sabía lo suficiente como para tener miedo, dijo más tarde. Era el tipo de salto que solo los desesperados y los destinados pueden dar. En Nueva York se registró en el Hotel Algonquin. $9 la noche agotaron sus ahorros rápidamente. Pronto estaba llorando en cabinas telefónicas, rogando a su familia por ayuda. Casi se rindió, pero entonces llegó una señal. Un huracán llamado Carol se acercaba por la costa. Lo tomó como el destino diciéndole que se quedara. Llegó a The Rehearsal Club, una pensión para actrices aspirantes. Por $18 a la semana, compartía una cama, un armario y un baño con otras 4 chicas. Pero para Carol, era un paraíso comparado con su sofá en casa. Los días se pasaban en audiciones. Las noches se pasaban trabajando como encargada de guardarropa. En 1955, las chicas de The Rehearsal Club organizaron una exhibición y enviaron invitaciones a agentes. Grandes nombres como Marlene Dietrich asistieron. Esa noche, el futuro de Carol se abrió. Su gran oportunidad vino de algo absurdo: una canción de amor en broma sobre el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles. La cantó con una perfección tan exagerada que el público estalló en carcajadas. Pronto fue invitada a The Jack Paar Show y The Ed Sullivan Show. En el escenario de Sullivan, en 1957, estaba tan nerviosa que le temblaban las rodillas, pero al final el público se reía a carcajadas. Esa noche, Carol Burnett ya no era solo una actriz en apuros, era la comidilla de Nueva York. Para 1959, después de años de luchar en Nueva York, Carol consiguió un papel que cambiaría su vida para siempre. El musical fuera de Broadway Once Upon a Mattress era un espectáculo peculiar y de bajo presupuesto que nadie esperaba que tuviera éxito. Carol interpretó a la princesa Winifred, un personaje torpe, ruidoso y poco convencional que era lo opuesto a todas las delicadas princesas de cuento de hadas que el público había visto antes. Y lo hizo de maravilla. Su actuación intrépida fue tan magnética que el público no podía apartar los ojos de ella. El espectáculo fue un éxito, se trasladó a Broadway y le valió a Carol su primera nominación al Tony. Los críticos pudieron haber estado tibios, pero los asistentes al teatro no podían tener suficiente. Para Carol no era solo éxito. Era la prueba de que podía sostener todo un espectáculo sobre sus hombros. Y solo 5 años después de recibir ese misterioso préstamo de $1,000 para perseguir sus sueños, lo pagó por completo. Fiel a las condiciones del extraño, ella nunca reveló su nombre. Él permaneció anónimo, contento de haberle dado a una chica en apuros la oportunidad de cambiar su destino. Para entonces, Carol ganaba $500 a la semana, una fortuna comparada con los días en que ella y su abuela sobrevivían con $20. Pero Broadway era solo el comienzo. La televisión estaba llamando, The Garry Moore Show. En 1959, Carol se unió a The Garry Moore Show, una serie de variedades que la transformaría de una actriz prometedora a un nombre familiar. Durante 3 años, Carol presentó sketches, personajes y números musicales que mostraron su rango. Se hizo conocida por su personaje Charwoman, una señora de la limpieza con un encanto travieso y una sabiduría inesperada. Fue un papel que el público adoró y uno que la acompañaría por el resto de su carrera. Pero The Garry Moore Show le dio a Carol más que solo exposición. Le dio una educación. Al observar a Moore interactuar con el público antes de cada grabación, aprendió a improvisar, a manejar a la audiencia y a crear intimidad, incluso en un estudio enorme. Fue aquí donde descubrió el poder de romper la cuarta pared, algo que más tarde perfeccionaría en su propio programa de variedades. Para cuando ganó su primer Emmy en 1962, Carol no solo era una estrella en ascenso, era un talento probado en una industria donde las mujeres rara vez dominaban el escenario. Julie y Carol en el Carnegie Hall, 1962. A principios de los años 60, Carol se unió con otra estrella en ascenso, Julie Andrews. En ese momento, los ejecutivos de CBS dudaban de la fama de Andrews, pero Carol insistió en la colaboración. El resultado fue Julie y Carol en el Carnegie Hall, 1962. El especial fue un éxito rotundo. Su química iluminó el escenario. No eran rivales, como los ejecutivos temían. Eran compañeras, aprovechando las fortalezas de cada una, con un tiempo impecable.
El especial ganó 3 premios importantes, incluido un Emmy, y Columbia Records lanzó la banda sonora. Esa noche, Carol demostró que podía estar al lado de los mejores en el negocio y a veces eclipsarlos. The Carol Burnett Show, el 11 de septiembre de 1967. The Carol Burnett Show se estrenó en CBS. Nadie podría haber predicho lo que seguiría. Durante 11 temporadas consecutivas, desde 1967 hasta 1978, Carol dominó la televisión. Cada semana, 30 millones de personas sintonizaban. No solo fue un éxito, fue un fenómeno. En una época en que la mayoría de los programas de variedades eran presentados por hombres, Carol rompió el techo de cristal. No era solo la estrella, era el motor, el ancla, el corazón. El formato era simple pero revolucionario. Sketches de comedia, números musicales, estrellas invitadas y las sesiones de preguntas y respuestas de Carol con el público. Ese segmento de apertura donde ella salía, respondía preguntas e interactuaba en vivo, no estaba guionizado. Era Carol en su forma más auténtica, y los espectadores la adoraban por eso. Los críticos reconocieron el programa como innovador. La revista Time más tarde lo nombraría uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. La guía de TV lo clasificó en el número 17. Variety lo listó en el número 23, pero quizás el reconocimiento más revelador vino en forma de premios. Durante su emisión, el programa ganó 25 premios Primetime Emmy, un número asombroso que consolidó su lugar en la historia de la televisión. Pero más allá de los galardones, el programa lanzó carreras y creó momentos televisivos inolvidables. Carol se rodeó de algunos de los mejores talentos cómicos de la época. Harvey Korman, Tim Conway y Vicki Lawrence no eran solo compañeros, eran ingredientes esenciales en la magia. Korman, un maestro de la comedia de hombre serio, casi se fue del programa durante la 7ª temporada. Durante un ensayo difícil, confesó que no estaba contento y se fue furioso. Carol, no dispuesta a tolerar comportamientos de diva, lo despidió en el acto, pero para el lunes, él regresó, literalmente saltando y silbando por el pasillo de CBS tal como Carol había exigido. El momento se convirtió en un punto de inflexión en su relación, consolidando tanto su lealtad como la reputación de ella, como una líder que podía equilibrar la firmeza con el humor. Luego estaba Tim Conway, el comodín impredecible. Tenía una regla, nunca daba lo mejor durante los ensayos. Guardaba sus momentos más locos y divertidos para las grabaciones en vivo, lo que a menudo dejaba a sus compañeros de reparto luchando por mantener una cara seria. Su historia improvisada del elefante durante un sketch sigue siendo uno de los momentos no guionizados más famosos en la historia de la televisión, llevando incluso al imperturbable Korman a llorar de risa. Y luego, por supuesto, Vicki Lawrence, la adolescente fan que le había escrito una carta a Carol en la escuela secundaria y terminó convirtiéndose en un miembro esencial del elenco. Juntos, construyeron una familia de artistas cuya química parecía sin esfuerzo. Lo que hizo que The Carol Burnett Show se destacara no fue solo su comedia, fue su calidez. A diferencia de muchos programas de sketches que dependían de la sátira mordaz, el programa de Carol mezclaba humor con humanidad. Personajes como la mujer de la limpieza no eran solo chistes, eran pequeños trozos de empatía envueltos en comedia. Cada semana, los espectadores no solo se reían, se sentían conectados. Y en una era de titulares sobre Vietnam, escándalos de Watergate y agitación social, esa conexión importaba. Pero detrás de las risas, Carol se preocupaba más de lo que nadie se daba cuenta. El éxito en pantalla no borró el caos en su vida personal. A mediados de la década de 1970, Carol había soportado el colapso de su primer matrimonio, las presiones de criar a sus hijos y el constante escrutinio de los tabloides. En 1976, The National Enquirer publicó una historia fabricada que afirmaba que Carol había estado borracha en público. Demandó por $1.600.000, no por el dinero, sino porque la acusación la hirió profundamente. Habiendo crecido con padres alcohólicos, había dedicado gran parte de su vida a hablar en contra de la adicción. Ser falsamente etiquetada como hipócrita era intolerable. La demanda se prolongó durante 5 años. Finalmente ganó, aunque el acuerdo se redujo a unos $200.000. Aún así, el caso cambió el periodismo sensacionalista para siempre, obligando a las publicaciones a enfrentarse a la responsabilidad. Pero esa batalla legal fue solo una parte de su tormenta. En casa, Carol enfrentaba algo aún más devastador: la creciente adicción a las drogas de su hija adolescente Carrie. A los 13 años, Carrie usaba cocaína, marihuana y pastillas. Carol hizo todo lo que pudo: centros de rehabilitación, intervenciones, incluso amor duro que temporalmente rompió su relación. Era una guerra silenciosa que libraba detrás del telón mientras seguía subiendo al escenario cada semana para hacer reír a millones. Para 1977, The Carol Burnett Show estaba entrando en su 10ª temporada. La fórmula era sólida, el elenco estaba pulido y el público aún lo adoraba.
pero Carol quería arriesgarse. Había construido su imperio sobre la risa, pero a veces la comedia solo puede enmascarar el dolor por tanto tiempo. A lo largo, ese riesgo tomó la forma de una serie de sketches recurrentes en el programa, La Familia. En estos sketches, Carol interpretaba a Eunice Higgins, una mujer amargada e insegura atrapada en un hogar disfuncional con su madre autoritaria, interpretada por Vicki Lawrence, y su desafortunado esposo, interpretado por Harvey Korman. Los sketches eran más oscuros que la mayoría del material del programa, retratando la disfunción familiar con un humor mordaz. Al público le encantaban porque se sentían reales, crudos y sin pulir. Pero en 1977 el tono cambió. El episodio se llamó The Gong Show, una parodia de la popular competencia de talentos amateur de la época. En ella, Eunice creía que cantar en el programa sería finalmente su boleto para salir de una vida pequeña y asfixiante. Soñaba con ser reconocida, validada, aplaudida. Por una vez, su amargura se convertiría en triunfo, pero no fue así. En cambio, el sketch se desarrolló como una pesadilla. Los jueces se burlaron de su actuación. Uno de ellos fue interpretado por el presentador de concursos de la vida real, Alan Luden, lo que desdibujó aún más las líneas entre la ficción y la realidad. Carol no interpretó a Eunice con un acento tonto o caídas exageradas. La interpretó directamente herida, humillada y destrozada. Al final, el maquillaje de Eunice estaba corrido por las lágrimas. La cámara se alejó lentamente mientras las luces se atenuaban. Sin risas, sin aplausos, solo silencio. El público del estudio se quedó atónito. No estaban seguros de si debían reír, llorar o aplaudir. El equipo detrás del escenario luchó por contener las lágrimas. Y la misma Carol Burnett, que había pasado toda una vida convirtiendo el dolor en comedia, admitió más tarde que había puesto demasiado de su verdadero ser en la actuación. Nunca volvió a ver el sketch, ni una sola vez en 47 años. Para entender por qué el episodio persiguió a Carol, hay que entender su historia. Eunice Higgins no era solo un personaje, era el reflejo de Carol. Carol había crecido en la pobreza con padres alcohólicos que la abandonaron. Sabía lo que se sentía al soñar con algo más grande, solo para ser ridiculizada. Conocía la humillación, conocía la desesperación. La frágil esperanza de Eunice en ese escenario reflejaba la propia esperanza de Carol cuando era niña, sentada en la oscuridad de un cine, soñando con escapar mientras robaba papel higiénico para sobrevivir. En una entrevista de 2010, Carol explicó: el dolor de Eunice se sentía como el mío, era demasiado real, no podía verlo. La comedia siempre había sido su escudo. Al exagerar, al reír, al convertir la miseria en absurdo, podía distanciarse del desamor, pero esta vez no había escudo. El sketch despojó la comedia y expuso la herida, y Carol no pudo soportar mirarla de nuevo. Los espectadores en casa quedaron atónitos. Los críticos aclamaron el sketch como una de las cosas más atrevidas jamás intentadas en un programa de variedades. Elogiaron la valentía de Carol, su disposición a dejar caer la máscara de la comedia y representar pura tragedia. Pero Carol no lo veía como valentía. Lo veía como demasiada honestidad. En sus propias palabras, eso no era de lo que se trataba nuestro programa. Estábamos allí para hacer que la gente olvidara sus problemas, no para recordárselos. Aún así, el sketch se volvió legendario. Permaneció en la memoria cultural, referenciado por críticos y fanáticos por igual como prueba de que The Carol Burnett Show no era solo superficial. Tenía profundidad, alcance y el poder de conmover. El impacto no se detuvo ahí. El personaje de Eunice se convirtió en el eje central de una película para televisión de 1982 titulada Eunice. Y más tarde inspiró la comedia de situación Mama's Family, protagonizada por Vicki Lawrence. Carol misma eventualmente se distanció de la comedia, descontenta con su tono más ligero. Pero el episodio original permaneció icónico. Detrás de las cámaras, el sketch representaba más que solo una actuación única. Simbolizaba la tensión que Carol llevó durante toda su carrera, el equilibrio entre la risa y el dolor. Era la payasa de América, la mujer que podía convertir cualquier cosa en comedia, pero también era la niña que había sobrevivido al abandono, la pobreza y la humillación. Interpretar a Eunice en ese escenario, en 1977, desdibujó las líneas entre las dos. Por una vez, la payasa dejó de reír, y el mundo vio a la mujer detrás de la máscara. Por eso nunca lo volvió a ver. No era solo un sketch. Era su vida reflejada de vuelta hacia ella. Después de que el episodio se emitió, Carol no se detuvo en ello. Regresó la semana siguiente con sketches llenos de slapstick, música y alegría. Pero el recuerdo persistió. Admitió en entrevistas posteriores que el dolor de ese episodio permaneció con ella durante décadas. Su audiencia podría haber querido más de esa honestidad cruda, pero Carol no. Ella conocía su papel. Estábamos allí para hacer reír a la gente, insistió. Eso es lo que quería dar. Y así enterró el dolor de Eunice, al menos públicamente, bajo capas de humor y espectáculo.
Sin embargo, el efecto dominó de ese único sketch no pudo ser borrado. Mostró la profundidad de su talento, su capacidad para comandar no solo la risa, sino también silencio. No solo sonrisas, sino lágrimas. Demostró que Carol Burnett no era solo una comediante. Era una actriz de asombroso rango emocional. De muchas maneras, el sketch reveló una verdad sobre la propia Carol Burnett. No solo era divertida, era profundamente empática. Sentía demasiado, se preocupaba demasiado y llevaba su dolor muy cerca de la superficie. Eso es lo que hacía su comedia tan poderosa. No se burlaba del dolor desde fuera, estaba transformando el dolor desde dentro. Cada caída, cada cara tonta, cada sketch estaba arraigado en el conocimiento de lo que se siente al sufrir. Y por eso el episodio de 1977 fue demasiado. Porque por una vez no lo transformó, dejó que el sufrimiento se mostrara desnudo y no pudo soportar verlo de nuevo. Hoy ese único episodio se recuerda como uno de los momentos más inolvidables de su carrera. Llevó a derivados, inspiró otros programas y se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la comedia y la tragedia pueden entrelazarse. Pero para Carol, su legado es diferente. Es un recordatorio de que incluso los comediantes más fuertes tienen límites, que a veces la risa no es suficiente para ocultar las cicatrices, y quizás por eso los fanáticos todavía hablan de ello, porque en ese momento, Carol Burnett no era solo la reina de la comedia. Era humana. Después de 1977, The Carol Burnett Show se emitió una temporada más antes de terminar en 1978. Salió en la cima, arrasando en múltiples categorías de los Emmy y asegurando el lugar de Carol en la realeza televisiva. Pero Carol misma estaba exhausta. Había llevado el peso de la comedia, la familia y los demonios personales durante demasiado tiempo. Ese sketch de 1977 fue la grieta en la armadura. Reveló el dolor que ya no podía ocultar completamente. Aún así, no dejó que eso la definiera. Eligió seguir adelante, enfocarse en la alegría y seguir creando, porque si hay algo que Carol Burnett siempre ha sabido, es que la supervivencia a veces depende de la risa, incluso cuando las lágrimas nunca desaparecen del todo. El 29 de marzo de 1978, The Carol Burnett Show emitió su episodio final. Después de 11 años, 30 millones de espectadores semanales y 25 premios Primetime Emmy, cayó el telón. Carol se retiró en la cima, pero detrás de escena estaba agotada. El peso de equilibrar el estrellato, las crisis familiares y las luchas personales se había vuelto abrumador. La decisión de terminar el programa fue agridulce. Había creado uno de los programas de televisión más icónicos de la historia. Sin embargo, la perseguía el sketch de 1977 que nunca volvió a ver y las crecientes tormentas en su vida privada. Lo que vino después la pondría a prueba más que cualquier escenario o reflector. La vida personal de Carol era a menudo tan dramática como los personajes que interpretaba. Su primer matrimonio con Don Saroyan, su amor de la universidad, terminó en 1962 después de solo 7 años. La carrera de Don se estancó mientras la de Carol despegaba y la presión fracturó su relación. Don más tarde luchó contra el alcoholismo y la depresión hasta su muerte en 1990. Poco después de su divorcio, Carol conoció a Joe Hamilton, un productor de televisión que había trabajado en su concierto en Carnegie Hall. Se casaron en 1963 y tuvieron 3 hijas, Carrie, Jody y Erin. Pero Joe ya tenía 8 hijos de su matrimonio anterior, y su hogar era un torbellino de caos. Joe también era el productor ejecutivo de The Carol Burnett Show, lo que significaba que sus vidas profesionales y personales estaban completamente entrelazadas. Al principio, esta asociación funcionó. Eran una pareja poderosa, criando hijos mientras moldeaban la televisión. Pero las grietas se profundizaron con el tiempo. A mediados de la década de 1970, su matrimonio estaba tambaleándose bajo el peso de las presiones laborales, las responsabilidades familiares y la tensión emocional. Se divorciaron en 1984. Joe permaneció cercano a la familia hasta su muerte por cáncer en 1991, pero la ruptura dejó cicatrices. En 1976, incluso antes del final de su programa, Carol se encontró luchando contra un enemigo muy público, The National Enquirer. El tabloide publicó una historia falsa, afirmando que Carol había estado borracha y beligerante en un restaurante de Washington, D.C., insultando en voz alta al entonces secretario de Estado Henry Kissinger. Para una mujer que había crecido con padres alcohólicos y que había pasado años hablando en contra de la adicción, la acusación fue devastadora. Carol contraatacó. Demandó a The National Enquirer por $1.600.000 en daños. El caso se prolongó durante 5 años, llevándola a través de declaraciones, apelaciones y batallas en la corte. Finalmente, ella ganó. El acuerdo se redujo a unos $200.000 después de las apelaciones, pero el dinero nunca fue el objetivo. Había limpiado su nombre y obligado a los tabloides a asumir la responsabilidad por reportajes imprudentes.
Fue una de las primeras victorias de alto perfil contra el periodismo sensacionalista y cambió las reglas de la industria. Pero para Carol fue otra olla insani, su agotadora batalla librada además de todo lo demás. Mientras las demandas y los divorcios ocupaban los titulares, la lucha más desgarradora de Carol fue privada. Su hija mayor, Carrie Hamilton, comenzó a luchar contra la adicción a las drogas siendo adolescente. A los 13 años, Carrie consumía cocaína, marihuana, hongos y pastillas. Carol hizo todo lo que pudo. Envió a Carrie a centros de rehabilitación por todo el país. Intentó intervenciones. Intentó el amor duro. En un momento, Carrie incluso se escapó de un centro de tratamiento. Carol dijo más tarde: tienes que amarlos lo suficiente como para dejar que te odien. Durante más de un año, ella y Carrie no se hablaron. Carol temía haber perdido a su hija para siempre, pero Carrie salió adelante. A los 17 años estaba sobria. El camino de regreso no fue fácil, pero madre e hija reconstruyeron su relación. Se volvieron cercanas, incluso colaboradoras. Coescribieron Hollywood Arms, una obra basada en la infancia de Carol, y actuaron juntas en proyectos de televisión. Carrie continuó con una exitosa carrera por derecho propio, protagonizando la serie de televisión Fame y apareciendo en películas. Era radiante, talentosa y llena de vida, pero la tragedia golpeó de nuevo. En 2002, con solo 38 años, Carrie murió de neumonía causada por un cáncer de pulmón que se había extendido a su cerebro. Nunca vivió para ver Hollywood Arms estrenarse en el escenario. Carol estaba devastada. Más tarde, admitió que perder a Carrie fue el capítulo más oscuro de su vida, pero siguió adelante, diciendo: se lo debía a Carrie. Se aseguró de que la obra se estrenara en su honor. Incluso a través del desamor, Carol encontró compañía nuevamente. A finales de la década de 1990, conoció a Brian Miller, un músico 23 años menor que ella. Se casaron en 2001. Solo 2 meses después, Carrie murió, y Brian se convirtió en el apoyo de Carol durante la tormenta. Su matrimonio ha durado más de 2 décadas, y Brian ha estado a su lado durante su carrera posterior, ayudándola a enfrentar el duelo y nuevos comienzos. Como si perder a Carrie no fuera suficiente, Carol enfrentó nuevos desafíos con su hija menor, Erin. Erin luchó contra la adicción durante casi 20 años, entrando y saliendo de rehabilitación. En un momento, Carol y Brian tomaron la custodia del hijo de Erin, Dylan, para proporcionarle un hogar seguro y estable. Incluso en sus últimos años 80, Carol seguía luchando por su familia, asumiendo el papel de tutora cuando su hija no podía. Era un doloroso recordatorio de que la adicción, algo que había conocido desde la infancia con sus padres, seguía siendo una sombra recurrente en su vida. Incluso cuando su vida personal estaba llena de batallas, Carol continuaba sorprendiendo al público con su rango. En la década de 1990, hizo una aparición especial en Mad About You como Teresa Stemple, la madre de Paul Reiser. Su actuación fue tan aguda, tan divertida y tan real, que ganó un Emmy en 1997 como actriz invitada destacada en una serie de comedia. Demostró que no era solo una comediante de sketches de otra época. También podía prosperar en las comedias modernas. En la década de 2000, prestó su voz a películas animadas como Horton y El mundo de los Quién, presentándose a una nueva generación de niños. Y en 2022, a los 89 años, sorprendió a los fanáticos nuevamente con un papel recurrente en Better Call Saul. Como Marion, una mujer anciana pero perspicaz, desentrañó lentamente las mentiras de Saul Goodman. En una escena inolvidable, presionó silenciosamente su botón de Life Alert para delatarlo. Los críticos lo llamaron uno de los momentos más escalofriantes y brillantes en la historia del programa. Vince Gilligan, el co-creador, admitió que se sintió terrible escribir una escena donde Saul consideraba hacer daño al personaje de Carol Burnett. Ella es un tesoro estadounidense, y aún así Carol cumplió, recordándole al mundo que incluso con casi 90 años, podía dominar una escena con sutileza y poder. En 2024, Carol volvió a hacer noticia con Palm Royale de Apple TV. A los 91 años, interpretó a Norma de la Corte, una rica matriarca de Palm Beach que pasa gran parte de la serie en coma antes de despertar dramáticamente. El papel exigía tanto comedia física como improvisación, incluyendo diálogos ininteligibles que inventaba en el momento. Por su actuación, obtuvo una nominación al Emmy como actriz de reparto destacada en una serie de comedia, convirtiéndose en la mujer de mayor edad nominada en la historia de los Emmy. El programa en sí obtuvo 11 nominaciones, pero una vez más, Carol se destacó como el corazón del elenco. Incluso, después de 7 décadas en el mundo del espectáculo, todavía estaba rompiendo récords. Y sin embargo, a través de todos los triunfos, los premios, los regresos y los retornos, ese episodio de 1977 aún se cernía en el fondo.
Carol Burnett ha revisitado casi todos los capítulos de su carrera, sus días en Broadway, su innovador programa de variedades, sus batallas judiciales, sus tragedias familiares. Ha reflexionado abiertamente sobre su dolor y sus triunfos. Pero una cosa ha permanecido constante. Nunca ha visto el sketch de The Gong Show de 1977, porque no fue solo el desamor de Eunice Higgins, era suya. La historia de Carol Burnett es una de contrastes. En el escenario, ella era la reina de la comedia, la mujer que podía hacer que toda una nación olvidara sus problemas durante una hora cada semana. Detrás del telón, ella era una sobreviviente de la pobreza, el abandono, el desamor, la adicción y el dolor. Ese sketch de 1977 se encuentra en el centro de su leyenda, porque reveló ambos lados a la vez. Por un raro momento, la máscara se deslizó, el payaso dejó de sonreír y América vio el dolor bajo la risa. No era solo un sketch de comedia, era un espejo, y lo que Carol vio en él era demasiado cercano, por eso nunca lo volvió a ver. La mayoría de los artistas pasan su vida buscando autenticidad, ese papel que muestra al mundo quiénes son realmente. Carol Burnett lo logró accidentalmente, y lo odiaba. En Eunice Higgins expuso el nervio crudo de la humillación, la decepción y la desesperación. Le dio al mundo un vistazo de las heridas de su propia infancia, sus propias luchas con el rechazo y la invisibilidad. Los críticos lo llamaron brillante, pero Carol lo llamó insoportable. Porque la honestidad tiene un precio, y para ella, el precio era demasiado alto. Es imposible hablar de Carol Burnett sin reconocer cómo cambió la televisión para las mujeres. Antes de ella, ninguna mujer había encabezado un exitoso programa de variedades en horario estelar. Las cadenas no creían que el público aceptaría a una presentadora femenina dirigiendo sketches, números musicales y estrellas invitadas semana tras semana. Carol demostró que estaban equivocados, no solo una vez, sino durante 11 temporadas consecutivas. No solo abrió puertas, las derribó. Sin Carol Burnett no habría Gilda Radner, ni Tina Fey, ni Amy Poehler, ni Kristen Wiig. Ella mostró a la industria que las mujeres podían ser más que compañeras o personajes secundarios. Podían ser el centro de un universo de comedia, pero lo hizo a su manera. No intentó ser glamorosa, perfecta o inalcanzable. Se hacía caras graciosas, usaba disfraces ridículos y se caía por las escaleras. Demostró que las mujeres podían ser desordenadas, físicas, tontas y ruidosas, y aún así ser amadas. Esa autenticidad la convirtió en una pionera. Aún así, la mayor fortaleza de Carol no era solo su comedia. Era su humanidad. Sabía lo que significaba ser pobre, tener hambre y estar desesperada. Conocía el dolor del rechazo, la vergüenza de la adicción en su familia y la devastación de perder a un hijo. Llevaba todo eso con ella y se filtraba en sus actuaciones. Por eso el público se conectó con ella tan profundamente. No era una celebridad distante, era alguien con quien se podían identificar. Se reía de sí misma, lloraba abiertamente y trataba a sus fans como amigos. Cuando se tiraba de la oreja al final de cada espectáculo, era una señal secreta para su abuela en casa. Un recordatorio de que detrás del brillo de Hollywood, ella seguía siendo solo Carol, la chica de San Antonio que una vez no pudo pagar una matrícula de $50. La gran ironía es que la única actuación que se negó a volver a visitar es la que reveló su verdad más profunda. El sketch de The Gong Show despojó el disfraz y dejó solo el dolor. Y al hacerlo, tocó al público de una manera que la risa por sí sola nunca podría. Para todos los demás, fue un triunfo. Para Carol, fue una herida reabierta. Tal vez esa sea la lección final de su historia. A veces, las cosas que creamos para otros son demasiado dolorosas para enfrentarlas nosotros mismos. Hoy, Carol Burnett está en sus 90 años y sigue actuando, sigue sorprendiendo al público, sigue redefiniendo cómo se ve la longevidad en el mundo del espectáculo. Ha sobrevivido más que sus críticos, más que su programa, más que los escándalos y las pérdidas. Y a través de todo, ha permanecido fiel a la misión que se propuso en 1967. Hacer reír a la gente, darles alivio de sus problemas, aunque solo sea por una hora. Por eso nunca quiso repetir el experimento de 1977. No quería que su programa tratara sobre el dolor. Quería que fuera sobre la alegría. Y sin embargo, ese sketch perdura precisamente porque rompió las reglas, porque mostró el costo de la supervivencia, la verdad detrás de la risa. Carol Burnett nos ha dado más de 7 décadas de risas, resiliencia e inspiración.
Ha sobrevivido a la pobreza, el desamor, la adicción y la pérdida, y aún así ha logrado traer alegría a millones. Pero lo único que nunca ha podido enfrentar es a sí misma en ese sketch de 1977. Tal vez eso es lo que lo hace legendario. No solo que se realizó, sino que se abandonó. No solo que existió, sino que se convirtió en un fantasma en su propia carrera. Y tal vez la verdadera pregunta no sea por qué Carol Burnett se niega a verlo. Tal vez la pregunta es, ¿qué pasaría si alguna vez lo hiciera? Pero aún ser demasiado crudo, demasiado cercano, demasiado real, esa es una pregunta que solo Carol misma puede responder. ¿Finalmente vería lo que el resto del mundo vio? ¿Una mujer cuyo dolor hizo su actuación inolvidable? ¿O lo haría